Bienvenidos criptoinversores, ¿cómo estáis? Y en el vídeo de hoy hablaremos sobre World Mobile, uno de los proyectos estrella que se anunció en el especial de África. Y para hablar de ello tenemos como invitado especial a nada más y nada menos que el propio cofundador del proyecto. Y además de eso, tenemos la inmensa suerte de que habla castellano, así que lo entenderemos perfectamente. Nos va a contar lo que están haciendo en África, de cómo están cambiando las vidas de las personas, de cómo piensan expandirse, de cómo van a integrar la blockchain de Cardano en su compañía y muchísimo más. Es una entrevista que he disfrutado muchísimo, ha sido súper interesante, espero que a ti también te guste. Recuerda darle al like si te gusta el vídeo y te invito a que te suscribas al canal de Telegram del proyecto por si quieres estar al tanto. Y bueno, no te entretengo más y comencemos. Muy buenas compañeros, pues volvemos con los podcasts y esta vez tenemos un invitado muy especial y es Antonio del equipo de Work Mobile que nos va a explicar sobre el proyecto, nos va a hablar sobre el futuro y bueno, pues bienvenido Antonio. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido. Y bueno, pues lo primero de todo, si nos podrías, bueno, presentarte, qué haces en la empresa, un poquito tu perfil de... Bueno, pues me llamo Antonio Hernández, soy de aquí, de la zona del Barcelonés, y bueno, soy cofundador y CTO de World Mobile. De profesión siempre he sido programador, soy de formación ingeniero técnico en informática. Y bueno, llevo bastantes años trabajando como CTO en diferentes proyectos y al final con World Mobile creo que he encontrado la misión a la que dedicarle el resto de mi carrera, si puede ser, sí. Y bueno, pues nos podrías comentar un poco sobre los orígenes del proyecto, de cómo empezó todo, cómo surgió la idea de, bueno, de ser cofundador de la empresa, un poquito los orígenes y lo que habéis hecho hasta Sí, ahora. sí, bueno, no sé si has visto alguna entrevista de Miki, el Sí, CEO, sí, sí. pero bueno, conocí a Miki hace, pues ahora ya 5 o 6 años. Con otro proyecto que tenía él bueno, entré como desarrollador, acabé como CTO y aquel proyecto, yo diría ahora por suerte, aunque en aquel momento pensábamos que por desgracia no acabó de funcionar, por un tema de inversión y tal. Y bueno, pues cuando acabó el proyecto seguimos en contacto porque, bueno, Miki y yo tuvimos una muy buena conexión, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en proyectos así de, pues, por ejemplo, de privacidad en el tema de operadores móviles y este tipo de cosas. Y hubo un día que Miki llegó con la idea de World Mobile, ¿no? Llegó con la idea de, no, la privacidad está muy bien, pero es que acabo de enterarme de que hay la mitad del mundo que no tiene conexión a Internet. Muchos no tienen para nada y otros tienen una conexión carísima que no pueden utilizar. Y creo que tengo la manera de que podemos conectar a la mitad del mundo. Entonces, todos los que estábamos allí con él le miramos con la ceja levantada en plan, se te está yendo la cabeza, ¿no? Y bueno, poco a poco nos fue contando la historia, poco a poco nos fue convenciendo y mira, 3 años o 3 años y medio después, aquí estamos, ¿no? Lanzando el proyecto con un par de pilotos ya funcionando y con un despliegue que se está haciendo mientras hablamos. En este momento tenemos el equipo allí en la isla de Zanzíbar y bueno, estamos encantados con la recepción que estamos teniendo de toda la comunidad, ¿no? Y una prueba es que estoy aquí contigo porque me dijiste, ven y explícanos qué estáis haciendo, ¿no? Sí, además había mucho interés en el canal, también la gente estuvo preguntando. A mí personalmente voy a reconocer que es mi proyecto favorito de los que se van a hacer sobre Cardano. Y bueno, van a colaborar con Cardano. Y bueno, también quería conocer el tema de, porque es verdad que ya los gigantes tecnológicos como Google ya intentaron hacer lo mismo y no pudieron, pero vosotros vais a venir con otro enfoque, con el tema de la economía compartida. Si nos podrías explicar cómo vais a intentar resolver Sí, lo que... No sé. básicamente el momento en el que dejamos de mirar a Miki con escepticismo fue cuando nos explicó la idea de la economía compartida, ¿no? Y cómo hasta ahora el típico operador móvil lo que hace es desplegar toda su infraestructura, mantener su infraestructura y sobre unas tecnologías y licencias que son caras, son costosas
no solo de instalar, también de mantener, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay ciertas poblaciones, ciertos lugares que no son rentables y las operadoras móviles se deben a sus accionistas y tienen que generar una rentabilidad, no son una ONG, ¿no? Nosotros tampoco somos una ONG, pero hemos intentado darle la vuelta al modelo de manera que utilizando hardware o equipamiento que no está hecho de manera expresa para eso, sino que ya existe, que ya está desarrollado, que no tenemos que desarrollar nosotros, con lo cual nos ahorramos ese coste de desarrollo. Utilizando espectro no licenciado, que no quiere decir que sea ilegal, simplemente que no hay que pagar una licencia por ese espectro, como puede ser el espectro del TV White Space, el espacio de televisión, el Wi-Fi, todos estos tipos de rangos de espectro que no necesitas pagar una licencia para ello. Y teniendo en cuenta que el precio de licencias de los operadores móviles es el 60% casi del coste del servicio, con lo cual ese 60% que ya nos quitamos de encima, ¿no? Aparte de eso, la economía compartida, como tú comentabas, el hecho de que no somos nosotros los propietarios de toda la infraestructura, sino que nosotros llegamos a un lugar, iniciamos esa infraestructura, creamos los primeros AirNodes, las primeras torres con su antena que hacen llegar la señal, y dentro de ese rango de Wi-Fi ya cada uno de los posibles operadores puede extender esa conexión utilizando su pequeño AirNode por el que tiene un beneficio, o un EarthNode que bueno, tiene otras funcionalidades como la parte de blockchain, la parte de identidad. Bueno, quien quiera saber más les remitiría al white paper, que por cierto estamos acabando de traducir a castellano, así que si alguien el inglés no le acaba de convencer, en breve tendremos el white paper en castellano. Entonces, esa economía compartida sumada a los ahorros de espectro, sumadas a los ahorros de hardware y sumado a que tenemos, por suerte, un equipo que es muy conocedor de las regulaciones y está muy bien conectado a nivel de regulación, de entender qué quiere cada gobierno en el que queremos hacer despliegue, nos supone un ahorro de costes que queremos traspasar al usuario final. Y no solo el ahorro de costes, sino que el usuario final pueda ser su propio operador y pueda obtener un beneficio por operar su nodo. Súper interesante. Y también tenéis el Smart Villa, que bueno, fue lo que se presentó en el especial de África. Yo también quería preguntar sobre el tema de, bueno, ¿qué habéis hecho ahí exactamente? La torre está, ¿cómo funciona? ¿De qué parte se compone? Sí, supongo que te refieres a la torre esta que se veía como levantaban en el vídeo, sí, ¿no? que tenemos una placa solar. De hecho, hemos hecho unos cuantos proyectos pilotos, pero este es el más interesante que hicimos porque, bueno, la idea era, antes de ir al público, antes de decir somos World Mobile, aquí estamos y vamos a hacer esto, queríamos probar que podíamos hacerlo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ir en Tanzania a una aldea remota que estaba pues alejada de todo, no tenía ningún tipo de conexión ni energía más allá de algún aldeano que tenía su pequeño panel solar y para sus cositas. Y dijimos, vamos a ver qué ocurre si llegamos a esta aldea y les damos internet. Entonces nosotros llegamos allí con un poco una concepción errónea de lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque una cosa que nos sorprendió es que allí todo el mundo tiene móviles. Lo que no tienen es conexión. Pero el móvil lo tienen porque luego van a trabajar, se bajan cualquier cosa con la conexión del trabajo, sus series, sus noticias, lo que sea, y se vuelven ya tienen 2 o 3 horas de entretenimiento y de carga, porque cargan también en el trabajo, para disfrutar en casa, ¿no? Entonces, sí. Nosotros íbamos con unos cuantos móviles para poder distribuir, pero resulta que no necesitamos distribuir móviles porque ya tenían. Lo que no tenían era conexión. Entonces, básicamente lo que hicimos fue poner un AirNode. Un AirNode, hay mucha variabilidad en lo que puede ser un AirNode, pero el básico para que llegue la conexión, pues como veis en el vídeo, un poste con una antena arriba que recibe en este caso eran no sé si eran 5.8 GHz de espectro no licenciado, ¿no? Que llegaba desde unos cuantos kilómetros en el que había otra antena conectada a la red de fibra óptica.
Porque otra concepción que no teníamos tan clara es que la fibra óptica en África está muy desarrollada. Lo que pasa es que está desarrollada en los centros urbanos, no en toda la zona rural. Y está muy concentrado. Y está desarrollada porque China, por ejemplo, es uno de los grandes jugadores en el terreno, ha cableado gran parte de, por ejemplo, África del Este, ¿no? Porque es por allí por donde pasan todas las conexiones mercantiles. Entonces, con esa conexión, una antena conectando a la otra antena, llegando al pueblo, conseguimos darles conexión a Internet. Esa antena tiene un transponder que convierte a Wi-Fi y cualquier persona alrededor del poste se puede conectar a ese Wi-Fi y tener conexión a Internet. Vale, vale. Son potentes. Yo pensaba que serían un área pequeña de la aldea. Son Bueno, más potentes de lo que son. Sí, a ver, la conexión para los aldeanos sí que es una red Wi-Fi pues más o menos normal. Sí que la antena que recibe la señal pues tiene cierta potencia, pero aún así requiere mucho menos potencia que una antena GSM, por ejemplo, ¿no? Entonces, con paneles solares, unas baterías, incluso tenemos exceso de energía que podemos utilizar para otras cosas. En este caso lo que hicimos fue poner una luz, porque no tenían luz en la calle, en la aldea. Y esas chorraditas, esas pequeñas cosas, como poner una luz, es algo que tampoco nosotros sabíamos lo que iba a conseguir cambiar la vida de esa gente. Sí, ahí donde quería preguntar también el tema de... Porque Miki vi en un vídeo, comentaba de que, no sé si fue en la misma aldea o en otra de Tanzania, que bueno, tuvieron que dejarlo por el tema del COVID y volvieron a los 6-7 meses y había cambiado la aldea para mejor. Sí. El objetivo, en este mismo proyecto, el objetivo era ir haciendo un seguimiento continuo, ¿no? De cómo iba funcionando todo y ver que todo pues progresaba. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, todos estamos al tanto de lo que ha pasado en el último año en el mundo, ¿no? Entonces, justo después de instalar la antena y de dejarlos allí con su nuevo internet y su nueva luz en la calle, pasó todo el tema de COVID, restricción absoluta de viajar y pues no pudimos visitar la aldea en 6 o 7 meses. Entonces, 6 o 7 meses después dijimos, bueno, hay que ir para allá. Entonces, RJ de nuestro equipo es nativo de allí, de Tanzania, pues fue a visitar y a ver cómo iba todo. Y lo que se encontró, a mí todavía cada vez que lo explico y cada vez que hablo de ello se me ponen los pelos de punta porque es que me impresionó personalmente a mí, ¿no? O sea, cuando llegó a la aldea se encontró que la aldea había crecido en población, pero bastante además. Se encontró que antes había un bar, bueno, como un kiosco bar que era la tienda de la aldea, ahora había 3. Se encontró pues que había gente pescadores que vivían de lo que cogían, ¿no? Y por ejemplo a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde ya es de noche, ya no podían vender el resto, entonces pues hacían una pesca de subsistencia más o menos. Pues ahora con esa luz que extendía un poco la vida nocturna de la aldea, podían vender un poquito más y empezaron así, pero luego se dieron cuenta de que podían contactar con compradores a través de internet y empezaron a exportar su pescado, a exportar sus cangrejos, hasta el punto de que uno de ellos estaba exportando a China. Entonces, había incrementado sus finanzas de una manera impresionante, ¿no? No sé, gente como el jefe de la aldea que leía las noticias de China y de India y estaba alucinando porque nunca había, o sea, siempre había oído hablar, pero nunca había visto cómo era la vida en otros países, ¿no? Las mujeres nos decían que ahora se sentían más seguras por la calle. Fíjate que incluso en una aldea pequeña, como somos, que hasta una pequeña luz les da más seguridad a las mujeres para estar por la tarde, noche, fuera, ¿no? Y al final lo que descubrimos es que la vida de la aldea se centraba alrededor de la antena, ¿no? Entonces fue un descubrimiento bastante interesante. Una de las cosas que a mí más me motivó personalmente fue escuchar a un estudiante que nos decía, es que ahora me puedo bajar más material y aprender más cosas de lo que me enseñan en la escuela, porque hay cosas que me interesan y luego llego a casa y lo busco en internet y aprendo mucho más de lo que me han enseñado en la escuela. Entonces, todo ese tipo de cosas nos hizo ver que íbamos por el buen camino con el proyecto y que realmente estábamos equivocados en una cosa, y es que la gente no necesita
no necesita guía, lo que necesita es infraestructura, necesita acceso. Y a partir de ahí ellos son muy capaces de buscarse la vida para lo que ellos quieren. Y además eso, porque no solo lo que es vuestra empresa beneficia, sino todo el ecosistema, toda la economía. Seguro que se van a generar más empresas, e-commerce, Sí, se en este desarrolla caso todo. todavía no estamos hablando de economía compartida, porque al Mm, final lo único que hicimos fue hacer el piloto de qué pasa si llevamos internet y un poco de mm, energía, ¿no? Pero, claro, a todo esto que te estoy contando, súmale el momento en que una persona del pueblo o la misma comunidad del pueblo pueda decir, pues vamos a extender esta conexión con un nuevo nodo y vamos a ofrecer conexión un poquito más allá, a la siguiente aldea. Porque mm. además otra de las cosas que nos encontramos fue que gente de aldeas de alrededor nos decían, oye, ¿por qué no habéis venido a nuestra aldea a ponerlo? ¿Por qué a ellos sí y nosotros no? ¿No? Entonces, había que explicar, bueno, es que es un proyecto piloto, hemos elegido una, pero no por nada en concreto. Y bueno, entonces, imagínate alguien de esa aldea que extiende y ofrece el servicio a la aldea siguiente y empieza a obtener un beneficio de ese nuevo nodo. Al final es un negocio como el pescador, como el del kiosco, como cualquier otro que puede empezar a generar una economía más potente, ¿no? Muy interesante. Y bueno, pues también quería enlazar ahora un poquito con Cardano. ¿Por qué habéis elegido Cardano como proyecto? Y porque es verdad que va a ser el equipo, bueno, en mi opinión va a ser el equipo perfecto, Cardano y World Mobile. Y bueno, si nos podrías explicar un pelín por qué lo... Al final, uno de los principios que también seguimos, si queremos reducir costes, no podemos reinventar la rueda, ¿no? Entonces, había que trabajar con alguien para incorporar blockchain, en vez de construir nuestra propia blockchain, había que trabajar con alguien que ya hubiera hecho ese trabajo para nosotros, ¿no? Entonces, hubo pues un periodo de investigación. Nosotros no somos gente que venga de blockchain. Nosotros venimos de las telecomunicaciones. Yo en concreto, además, vengo del desarrollo de software más que de las telecomunicaciones, pero bueno, lo que es el equipo en conjunto somos más una empresa de telecomunicaciones. Y empezamos a investigar el ecosistema. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos muy claras es que queríamos algo que se alineara con nuestra misión. Por ejemplo, a nivel ecológico tiene que ser algo eficiente. A nivel transacciones tiene que ser unas transacciones muy bajas para que no incremente el coste para el usuario. Y bueno, fuimos investigando y Cardano nos llamó mucho la atención en ese sentido. A pesar de que todavía no tiene smart contracts y en aquel entonces cuando empezamos a entablar relación con ellos, están todavía más lejos, vimos la manera que tiene el enfoque científico, ¿no? Que le dan a todo el desarrollo, que era algo que nos preocupaba, ¿no? Porque todos conocemos los hacks que han habido en Ethereum, los bugs y los problemas que se han generado con ello y la pérdida de dinero que ha supuesto, ¿no? Entonces, esa aproximación científica de software verificado formalmente, ¿cómo se dice en castellano? El peer review, la revisión de pares. ¿Sí? Entonces, esa aproximación nos hizo ver que Cardano era una buena opción. Pero entonces hubo un momento que fue el clave del asunto, que es cuando tenemos uno de nuestros embajadores, James Bowater, que es periodista especializado en cripto, le dijo a Mickey, tengo que presentarte a mi amigo Charles, porque creo que os vais a llevar muy bien, ¿no? Y Charles Hoskinson, ¿no? Fundador de IHK, que es la empresa detrás de Cardano, ¿no? Una de las tres empresas, de las tres entidades detrás de Cardano. Entonces, bueno, tuvieron una reunión. Mickey es un tío que es, yo diría, seductor, pero a nivel negocio, ¿no? Sabe explicar muy bien sus ideas, ¿no? Entonces llegó y básicamente, te estoy hablando de oídas, pero no lo tomes como palabras literales, pero básicamente la conversación fue, hola Charles, tú quieres, como dicen ellos, bank the unbank, llevar finanzas a quien no las tiene. No puedes hacer eso sin conectar a los que no tienen conexión, sin connect the unconnected. Así que yo sé cómo conectar a los que no tienen conexión
y eso te va a permitir a ti llevar las finanzas a donde no existen, ¿no? Entonces, Charles Hoskinson lo miró en plan, ¿me estás vacilando o realmente hablas en serio? Y ahí empezó la relación, ¿no? Entonces Charles le introdujo a John O'Connor, el jefe de África. John vino a nuestro proyecto piloto de Tanzania y a partir de ahí pues ya empezamos una relación. De hecho, nosotros estuvimos en el Summit de Miami de Cardano que hubo en el 2019, creo que sí, fue antes de la pandemia. Y estuvimos allí, empezamos a trabajar con el equipo y desde entonces, pues básicamente tenemos una sesión semanal con varios de los elementos claves de IOHK, de Cardano, y estamos trabajando conjuntamente. Y una de las pruebas de ello es que IOHK tiene un 10% de participación en World Mobile, ¿no? A nivel accionarial. Súper interesante. Y, por ejemplo, ¿podrías explicar del blockchain qué elementos vais a utilizar? Sé que, bueno, va a ser Atala Prism, Smart Contracts. Sí, a ver, uno de los problemas que tiene a nivel global el tema de telefonía móvil y tal es, por ejemplo, la transparencia, ¿no? De transparencia de datos, ¿no? Cuando te llega la factura, realmente no sabes si esa factura es lo que tiene que ser y tal. Por otro lado, uno de los problemas que hay en los países en los que todavía no llega la tecnología es la identidad. Los ciudadanos no se pueden considerar ciudadanos porque no tienen una identidad como tales, ¿no? Entonces no pueden tener acceso a todos los servicios que eso conlleva. Tener una tarjeta de crédito, tener un servicio de la electricidad que te llega a casa, todo eso requiere una identidad para que las empresas puedan dar servicio, obtener un préstamo. Entonces, lo primero que blockchain nos permite dar es esa identidad. Y por otro lado, esa transparencia a nivel de las transacciones que ocurren, por qué te cobramos esto, por qué te cobramos lo otro, todo este tipo de cosas. Por otro lado, bueno, transparencia, seguridad, inmutabilidad, todo eso a nivel de lo que es el settlement, hablo tanto en inglés con el equipo que al final pierdo mi propio idioma. Bueno, sí, bueno, settlement. Sí, el settlement. Sí. La gente, entonces, bueno, también maneja el inglés ya, la gente que está en el cripto. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas nos la... Por otro lado, Cardano es una blockchain pública. No podemos... hay ciertos datos, por ejemplo, en telefonía hay un dato que se llama el Call Detail Record, que es, por ejemplo, quién llama, a quién llama, cuánto ha durado la llamada, todo ese tipo de cosas no se pueden publicar en una blockchain pública porque son datos privados. Entonces, nuestro proyecto no es simplemente una blockchain como Cardano y todo va ahí, sino que tenemos una chain privada, que lo que sería la World Mobile Chain, que actúa como sidechain de Cardano. Cardano es como la parte pública, el settlement layer, y todo lo que es la parte privada está referenciada con hash, pero dentro de una encriptado con las claves de manera que solo pueda acceder el propio usuario. Ni siquiera nosotros podríamos acceder a esos datos, están encriptados de manera que solo el propio usuario o los reguladores, siguiendo el proceso que debe seguir según su ley, pueden acceder a ellos, ¿no? Básicamente es eso lo que nos ofrece la blockchain. Y también quería preguntar el tema, escuché que iba a haber una como stablecoin, que era para hacer pagos a las personas. Sí, una de las cosas que más nos preocupa en World Mobile es somos una entidad regulada al ser un operador móvil. Eso es lo primero que a la gente de blockchain no acaba de darse cuenta, es que las regulaciones se tienen que seguir siempre. Sobre todo a nivel de que trabajamos nosotros, porque vamos a hacer instalaciones que los gobiernos tienen que aprobar. Entonces, hay ciertos países que los ciudadanos no tienen permitido el invertir en cripto. Entonces, el que alguien trabaje con una criptomoneda para dar un servicio va en contra de la ley. Entonces, una de las soluciones que vamos a dar para eso es el poder trabajar con una moneda estable que esté pegada a la moneda local. De manera que un operador local, si su gobierno no le permite trabajar en cripto, no va a trabajar en cripto, va a trabajar con una moneda local y va a recibir. Internamente todo funciona con nuestro token, que todo se realiza conversión, pero de cara al usuario, él solo funciona con su moneda estable, ¿no? Y eso permite también que
A pesar de que nosotros cuando ofrecemos el servicio hacemos la conversión automática en el momento de ofrecer el servicio para evitar la fluctuación de precio que puede suponer si nuestro token sube o baja, el tener una stablecoin, aparte de eso, le da extra de seguridad al usuario de que va a pagar por el servicio lo que siempre supone que va a pagar y que no han subido el precio, ha bajado y tiene un precio diferente, ¿no? Muy interesante. Y también en el futuro habrá un abanico de servicios. No sé si lo tenéis pensado. No sé si sí, a ver, por parte de vosotros. Seguros. Sí, nuestro primer objetivo es ofrecer la infraestructura y la conexión y hacer el inicio de esa economía compartida. Entonces, a partir de ahí, nuestra idea es que se genere un mercado, un marketplace en el que distintos operadores, ya no a nivel no móviles, sino operadores, me refiero a empresas o gente que ofrece servicios, pueda estar en ese marketplace y pueda ofrecer servicios añadidos sobre esa conexión dentro de esa aplicación, y cada operador de nuestra chain se quede un pequeño beneficio por cada servicio que se ofrece y en el que su nodo ha colaborado a ofrecer ese servicio, ¿no? Entonces, desde préstamos a salud y health, cualquier cosa que se te ocurra, como te digo, son dos fases. Primero vamos a empezar la economía compartida, después vamos a generar todo ese marketplace por encima de ella que creemos que va a hacer que esas economías que ahora mismo están un poco desconectadas del resto del mundo empiecen a ser una potencia, ¿no? Súper interesante. Y bueno, también quería preguntar sobre el futuro, de cómo prevéis la expansión. ¿A qué países? Bueno, ahora vais a comenzar en Tanzania, en Kenia, creo que he escuchado. Y bueno, lo primero va a ser Zanzíbar, la isla. Sí, básicamente la isla de Zanzíbar, que nuestro objetivo es cubrirla completamente con nuestra cobertura. Entonces tenemos 1 millón de personas viviendo allí. Pretendemos, siendo algo pretenciosos, creemos que podemos conseguir un 10% de esa población que se conecte. Dado la competencia que hay allí, es bastante cara, es bastante lenta y creemos que podemos ofrecer un servicio mejor, con lo cual tenemos un objetivo de un 10% de la población que se conecte a World Mobile. Y desde ese proyecto piloto que bueno, de hecho es lo que te digo, tenemos varios equipos ahí ya trabajando. Una vez esté ese piloto cubierto, la isla de Tanzania, de Zanzíbar, queremos dar el salto a Tanzania y empezar a cubrir toda la zona rural de Tanzania. Ahora no recuerdo el número, pero estábamos hablando de que con el equipo que tenemos actualmente podemos hacer unas 600 aldeas al mes, con lo cual, si todo funciona bien, bastante rápidamente podríamos cubrir buena parte de la Tanzania rural. Y a partir de ahí, pues ya tenemos Kenia, estamos empezando a generar las conversaciones regulatorias para poder hacerlo. Al final me ves mirar abajo porque tengo aquí el mapa de África siempre presente en mi escritorio. Al final, lo que buscamos es que la demanda sea la que nos lleve. Si hay un sitio que requiere nuestro servicio, queremos ir allí. Lo que ocurre es que antes de poder desplegar en un país tenemos que analizar muy bien la jurisdicción y tenemos que hablar con los reguladores y tenemos que entender que nuestro servicio es posible en esos países. Hasta ahora nos hemos encontrado que no hay ningún problema porque no entramos dentro de lo que comentamos, los espectros licenciados, que es lo que está regulado, y los gobiernos están viendo la ventaja que ofrecemos a su población, ¿no? Pero sí que, no sé, algún gobierno autoritario que a lo mejor quiere tener un control sobre su población, pues no vamos a trabajar para facilitarle eso a ese gobierno, ¿no? Entonces, siempre donde haya una demanda, que la regulación lo permita o que podamos trabajar para que la regulación cambie y lo permita, y entonces hacia allí iremos. Y bueno, ya sé lo que responderás, pero hay mucha gente, bueno, en el canal de Hispanoamérica, España, y estaban preguntando también si va a llegar algún día World Mobile a sus países. A Latinoamérica. Sí.
La verdad, tenemos un pequeño grupo no oficial de Telegram que creó un colega argentino que se ha venido a vivir a Barcelona ahora mismo, Gonzo, y está súper interesado porque él ve la necesidad que hay para que World Mobile pueda llegar a Latinoamérica, en concreto a su país, Argentina, pero también me comentaba que Chile, Brasil, había muchas zonas que tienen... Y yo es lo que le comenté, es que yo incluso, yo vivo en una casita de madera un poco alejado de la ciudad, yo tengo problemas de cobertura aquí. Yo tengo problemas para conectarme. Entonces, realmente es un problema que está en todo el mundo. Nos hemos centrado en África por dos motivos. Uno, porque es el continente que tiene más gente, más porcentaje de población desconectada. Y dos, porque gran parte de nuestro equipo son de allí. O sea, gran parte de nuestro equipo ha nacido o ha vivido muchísimos años en Tanzania, en Sudáfrica, en Kenia. Entonces, tenemos ese conocimiento regulatorio, tenemos ese conocimiento de la necesidad y podemos empezar a trabajar allí de maneras que somos bastante más eficientes que si vamos a un territorio nuevo que no conocemos. Entonces, a partir de aquí, nuestro objetivo ahora es África Oriental. En el momento en que ese despliegue esté funcionando, esto va a ser exponencial, o creemos que va a ser exponencial. Con lo cual, pues África, Latinoamérica, Asia, en Pakistán, por ejemplo, también nos están preguntando mucho cuando vamos, Filipinas nos están preguntando mucho. Entonces, toda esta expansión, claro, yo lo que pido a la gente que nos es darnos un poquito de tiempo y tener un poquito de paciencia, que acabamos de empezar. Ya tenemos un proyecto piloto funcionando, ya tenemos un despliegue que se está haciendo ahora mismo, pero enseguida que podamos vamos a intentar ampliar a otros territorios. Perfecto, muy interesante. Ahí también, pues, invitar a los que nos están viendo el canal de Telegram de World Mobile en castellano y en español. Así, bueno, que crezca un poquito el grupo. Está Antonio, estoy yo también. Bueno, todo el mundo, toda la comunidad podemos hablar. Sé que algunos suscriptores se han unido también al canal. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Antonio. Seguro que tenéis mucho trabajo. Haré seguimiento del proyecto en el canal también, porque bueno, a la gente le interesa mucho. Veremos cómo se desarrolla todo y bueno, me comprometo a hacer seguimiento del proyecto. Y gracias por estar aquí. Espero que bueno, en el futuro podamos hacer otra meeting. Seguro que sí. Y para comentar ya cómo se desarrolla todo y comentar os iré informando, os iré actualizando. Y muchas gracias a ti por traerme. Muchas gracias a la comunidad que tenemos ahora, aunque sea pequeñita en castellano, pero bueno, y a la comunidad extendida también en inglés, porque estoy muy sorprendido del nivel de aceptación, la calidad de las preguntas y el ambiente general que se está generando en todas las comunidades que tenemos, tanto en Reddit como en Telegram, tanto en castellano como en inglés. O sea, estamos muy gratamente sorprendidos del recibimiento que estamos teniendo y por eso también te lo agradezco a ti. Muchísimas gracias, Antonio, y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.